Bienvenidos, soy el abogado César Martínez y están viendo a Ciudadanos en Acción. La semana pasada saludamos el sometimiento de la señora Nadine Heredia a cualquier tipo de investigación. Sin embargo, en esta semana, ante las acciones legales con el objeto de evitar ser sometida a la investigación de los gastos incurridos en sus cuentas entre el año 2005 y el año 2009, realmente quedamos sorprendidos. ¿Por qué el cambio de actitud? Le recordamos a los nacionalistas que el presidente Humala, en una de sus promesas de campaña, fue el someterse a un juicio de residencia luego de su gestión. En unas condiciones, antes del término de su gestión, donde existen graves cuestionamientos al manejo de fondos en el Partido Nacionalista, resulta absolutamente necesario el sometimiento a una investigación por parte de la Fiscalía. Quien no la debe, no la teme. En este programa tendremos las entrevistas al doctor Luis Alberto Salgado, especialista en derechos humanos, quien ha tenido una experiencia en Naciones Unidas en contextos de países sometidos a la violencia. Acompáñenos en estas entrevistas. En esta oportunidad contamos con la grata presencia del abogado Luis Alberto Salgado, especialista en temas de derechos humanos, con una amplia experiencia en organismos internacionales. Luis Alberto, bienvenido a Ciudadanos en Acción. Muchas gracias, un gusto estar aquí, César. Luis Alberto, con tu amplia experiencia justamente en temas de violencia y derechos humanos, ¿a qué reflexión te llama el contexto que el Perú vive con una creciente inseguridad ciudadana, con una creciente inseguridad política, con una creciente inseguridad jurídica y próximos a unos procesos electorales que no saben qué nos van a traer y a quiénes nos van a plantear como alternativas? Estos conceptos de inseguridad ciudadana, de inestabilidad o inseguridad jurídica, de inestabilidad política y de alta conflictividad, todos están entrelazados. Uno de los temas que se manejan en Naciones Unidas cuando se llega a estas sociedades en posguerra, post-conflicto armado interno, largos, sangrientos, dolorosos, fratricidas, es cómo esto ha lesionado, quebrado el tejido social. Hablando por tejido social, es el conjunto de relaciones entre los seres humanos, entre grupos de seres humanos, que desde el punto de vista de una civilización, pongámoslo así, comienzan a desarrollarse y conforman grupos coherentes, ¿no? Con códigos, con reglas que se van respetando. Constituyen, ¿no?, la nación. Así es, y poco a poco así es. Y en el caso peruano, que es una nación multiétnica, de muchas etnias, plurilingüe, muchas lenguas y multicultural, ¿no? Es con mayor razón, porque es más difícil y más complejo en esa diversidad alcanzar estos consensos y de ahí mantener efectivamente las bases mismas sólidas de una nación. Entonces, estos problemas de inseguridad ciudadana, de inestabilidad política, de alta conflictividad, reflejan y son consecuencia y resultante de un largo proceso histórico, pero a su vez con ingredientes muy actuales que se han agravado. Me refiero a la corrupción política, al narcotráfico. No olvidemos que el Perú ha alcanzado el primer lugar en producción y exportación de cocaína en el año 2010, ¿no? Que estos dos elementos, corrupción política y narcotráfico, son letales, es una combinación letal para cualquier Estado-nación. Y esa es la conciencia, es llamado de la conciencia que tenemos que hacer, César. Porque el concepto de inseguridad ciudadana, vale decir, estas mafias, estos grupos criminales organizados que encuentran sinergia y convergencia con autoridades o con gente poderosa en la política que es corrupta, es la peor amenaza y el peor riesgo que podemos correr como Estado-nación. El narcotráfico necesita políticos corruptos. El narcotráfico necesita instituciones corrompidas para seguir avanzando y tener impunidad. Entonces, y volviendo a tu pregunta, César, hay que establecer esta conexión y esta capacidad de entendimiento del problema que se cierne sobre todos los peruanos. Aquí ya no cabe en frase decir yo no me meto en política.
porque la política es sucia y es cochina, ciertamente. Y la experiencia histórica que tenemos de revisar de nuestra historia dramática y a veces trágica del Perú nos lleva a esa conclusión. Una conclusión preliminar, pero no puede ser una conclusión final, porque eso significa ya adoptar una posición fatalista y determinadamente suicida. Apaguemos la luz, ¿no? Entonces, porque como yo no me meto en política, entonces los que sí se meten en política y están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de hacer fortunas y faenones y que la plata les llegue sola, entonces esos son los que se van a adueñar del Estado. Y esos son los que van a buscar impunidad para otros tipos de crímenes organizados porque están en la misma onda y se entienden entre ellos. Y también entonces, tenemos este tipo de reflexiones como la que dice, ¿no? Robo, pero hace algo. Bueno, ese es otro problema. ¿Qué supone esa frase? Esas 5 o 6 palabras, roba, pero hace algo. 4 palabras. ¿Qué sintetizan? Sintetizan un drama muy, muy grave. Es el anuncio de que estoy dispuesto a condonar o a mirar a otro lado frente a los peores crímenes eventualmente. Porque esto supone, además, entendiendo y tratando de comprender cuál es la mente que puede producir esa frase, decir, yo sé que este es un ladrón que eventualmente puede hasta matar, puede corromper, pero si hace obra, pues no me importa. ¿Cuál obra? ¿Un poco de asfalto y cemento, un puente, un edificio? ¿O aquella que no se concluye? ¿No? O la que no se concluye, obra sobrevalorada. Entonces, esa frase no resiste el menor análisis, César. Pero tenemos que tener un abordaje constructivo. Tenemos que tener una aproximación positiva, relativamente optimista frente a esto, que es lo que conversaba en la mañana con algunos funcionarios muy conocedores del tema, por ejemplo, de combatir al narcotráfico, en el sentido de que tenemos que canalizar esta energía y esta capacidad de indignación de periodistas sanos, de periodistas que sienten la amenaza junto con los ciudadanos que están escuchando y que están viendo esta conversación, para efectos de canalizar desde las bases mismas de la sociedad una respuesta social, valga la frase también, como que puede ser redundante, pero una respuesta desde abajo con mensajes muy directos, ¿no?, a las autoridades. ¿De qué es lo que queremos? Actuales o las futuras. ¿De qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos sobre la base no de un capricho o de lo que se me ocurre, sino de una reflexión serena? Conceptos centrales, serenidad y energía para comprender con una buena información, premuniéndome de los elementos cognitivos fundamentales, centrales, para ver cuál es la naturaleza del problema que enfrentamos y establecer esas conexiones. ¿Por qué en el Perú somos una comunidad tolerante con la corrupción, tolerante con los antivalores? Simplemente ese ha sido el ámbito en el cual nuestros gobernantes han promovido nuestra convivencia social. ¿Qué opinas? Bueno, no sé si la palabra tolerancia sea la más adecuada. Algunos consideran que sí. Y yo no sé si resignación podría también ser otra palabra. No sé si de aceptación de lo inevitable podría ser otra expresión. En todo caso, sí sabemos que es pernicioso aceptar o resignarse a este estado de cosas. No solamente por el entorno nuestro, sino por nosotros mismos y por nuestros hijos. Regresamos con la respuesta de Luis Alberto Salgado, abogado especialista en tema de derechos humanos. Ya volvemos. Soy Jan, deportista, y digo, basta ya. Soy Doris, ama de casa, y digo, basta ya. Soy Marvi Hurtado y digo, basta ya. Soy Isaías Galvez y digo, basta ya. Soy Luis Miguel Llanos y digo, basta ya. Soy taxista y digo, basta ya. Soy Julio Camacho y digo, basta ya. Soy Manuel Horna y digo, basta ya. Soy Blanca Uribe Laiseca y digo, basta ya. Soy Jorge García y yo digo, basta ya. ¡Basta ya! Somos Ciudadanos en Acción. Regresamos con las respuestas del abogado Luis Alberto Salgado, especialista en tema de derechos humanos. Luis Alberto, a los políticos les interesa que esta situación de inseguridad y de violencia y de temor subsista, se resuelva. ¿Qué cosa es lo que los ciudadanos no estamos viendo del por qué se están presentando estos contextos que nos generan temor y nos
y buscan que la mayoría de ciudadanos estemos metidos en nuestras casas y ni siquiera opinemos ni reclamemos porque nos mandan la moto. Bueno, yo creo que sería una actitud suicida y absolutamente irresponsable por parte de los políticos, porque hay políticos y políticos, ¿no? Adoptar una actitud de esta naturaleza donde se dan mensajes subliminales, ¿no?, de temor, diciéndole al ciudadano que se restrinja de su trabajo a su casa y que no salga, ¿no? Porque el problema central de la violencia y la inseguridad ciudadana, y en su correlato de la seguridad ciudadana, tiene que ver con el concepto de seguridad del Estado, por ejemplo, ¿no? Comprender cabalmente el tema de seguridad ciudadana se parte de la premisa de que es más seguro el Estado mientras más seguro se siente el ciudadano. Pero hay una premisa inversa y contraria a ello. Se parte de la premisa de la seguridad del Estado, que estima que todos los ciudadanos son sospechosos, mientras no demuestre que no lo son. Entonces, ahí tiene, César, un punto de partida de dos políticas diametralmente opuestas y muy distintas. Tú partes de la premisa que todos son sospechosos, entonces toda la predisposición del Estado, policías, oficiales, soldados, militares, saldrán a las calles a adueñarse de las urbes y del campo y, por lo tanto, la militarización de la sociedad es un camino inexorable que va a llevar a una serie de distorsiones que cuestionan fundamentalmente ya el concepto del Estado democrático y la democracia. Y esto va además experimentaremos a nuevamente experiencias que ya pasamos, que ya tuvimos en el Perú y que fueron catastróficas. Con el concepto de la mano dura, por ejemplo, ¿no? La mano dura, ¿qué significa el tema de la mano dura? Muchos estaríamos o estamos de acuerdo. Mano dura significa que inflexibilidad frente al delito, de acuerdo. Pero esto significa que se dé carta blanca en las calles para que cualquiera con uniforme y con un arma pueda discernir y disparar. Si usted, A pesar de estar como está, para mí yo sospecho que usted es un subversivo o es un sicario o es un delincuente o un narcotraficante, porque se me ocurre y porque así se me da la impresión que es usted. Ahí tenemos un sitio fatal. Y si tenemos que la evaluación se va a hacer a partir de ciertos rasgos y ciertos biotipos, entonces tenemos, lo cual hemos visto muchísimas veces, se ve inclusive en los Estados Unidos, ¿no? El tema racial, con los afroestadounidenses. Definitivamente. Entonces, ahí tenemos una grave situación donde el discernimiento y la capacidad o la permisividad con la cual actuarían algunos con poder temporal porque tienen un arma, sería fatal para muchas vidas. Y pero, si eso se multiplica para miles... Luis Alberto, esta situación está siendo reclamada por autoridades ediles, autoridades políticas. Bueno, lo ha dicho el de San Juan del Lurigancho, el de Villa El Salvador. Son reacciones efectistas. Pero ante una situación inexistente. Y de desesperación, además, ¿no? Porque es una situación que se ha generado y se tiene la ilusión de que eso va a resolver el tema grave de inseguridad. Solamente entonces hay aproximaciones estructurales, por ejemplo, cuando tenemos nosotros, y me hablaste de hace 50 años, 5 décadas, ¿no? Donde tenemos, sobre todo en los últimos 25 años, donde se ha desarrollado un desprecio estructural por los derechos y por la dignidad de los seres humanos, ¿no? Entonces, con el concepto de una economía no muy neoliberal y muy avanzada, donde nos interesan fundamentalmente las inversiones, vengan de donde vengan y como vengan, y que es importante crear las condiciones para bajar los costos operativos, vale decir, sueldos y salarios por los sueldos. No olvidemos que el Perú tiene uno de los sueldos, de los salarios mínimos vitales más bajos de la región latinoamericana. No olvidemos eso. Entonces, ahí tenemos un crecimiento de la desigualdad y que va generando a su vez una situación de descorazonamiento, de desaliento en miles y miles de jóvenes, hombres y mujeres en el Perú desde hace 20 y tantos años. Entonces, esa sensación o esa actitud de indiferencia por parte del Estado, de las instituciones, de la sociedad, con respecto al ciudadano y ciudadana común y corriente, tiene sus efectos, César. Pero esa indiferencia es mutua. Y si en ese contexto vemos que el Perú ha ido avanzando y ocupa en este momento, del año 2010, el primer lugar en producción y exportación de cocaína, lo cual constituye la seria amenaza del narcotráfico como un delito no organizado, uno de los más letales
en el mundo de hoy, entonces ahí tenemos una combinación también letal. Entonces, si en ese contexto se va produciendo esta situación de conseguir mucho y en poco tiempo, como sea, donde se imbuye y se transmite a través de las redes, de la televisión, de los programas vespertinos, matutinos o del mediodía, esta sensación de consigue, consume y consume, y las posibilidades realmente de avanzar en una sociedad no te dan esos mecanismos, esas oportunidades, entonces la frustración que se va construyendo es terrible. Es enorme. Entonces, ahí hay un caldo de cultivo, hay una oportunidad de miles de personas que son presa fácil de la desesperación, y ante el crecimiento de la delincuencia no organizada y de la delincuencia criminal, organizaciones criminales organizadas como el narcotráfico, que buscan además a políticos corruptos, ahí tenemos un escenario que tiene que ser abordado con serenidad nuevamente, con objetividad, con mucha energía, pero promoviendo efectivamente, a tu pregunta, con responsabilidad, en el sentido de que ya no es posible decir yo no me meto en política, porque la política nos afecta, querrámoslo o no, a todititos nos afecta. Al ciudadano del último lugar en el Perú. La política determina en este momento una madre gestante en la costa, en la sierra, en la selva, en Lima, en San Isidro, Miraflores, Surco, o en El Porvenir, en La Victoria, en Villa El Salvador, o en Lamas, en Chumbivilcas, o en La Convención, o en Tambo Grande, en Piura, una madre gestante, la política va a determinar si es que esa madre gestante está teniendo los nutrientes necesarios y tiene la para que asistencia el ser médica que se está gestando o no, y la asistencia médica previa, y si su salud mental en una relación de pareja está siendo resguardada y protegida, y que no forme tiene una pareja que la maltrate física ni emocionalmente. Y que eso genere la formación de mejores ciudadanos que nos hagan aspirar a una sociedad de mejor calidad, con mejores ciudadanos. Con niveles racionales de intercambio, porque además hay un tema central. La ignorancia es la mejor aliada de los explotadores y de los malos gobernantes. La ignorancia en el sentido porque de no promover una educación de calidad, elevándola a niveles superiores. César, los estados más desarrollados, las democracias más evolucionadas, los países más avanzados del planeta, son los que hicieron de las políticas de derechos humanos a la vida, a la integridad, a la salud, a la educación, ¿no? al trabajo digno y por supuesto, a la vida es la seguridad, ¿no? A la integridad, su prioridad. Ese debe ser el norte de una sociedad desarrollada, de un Estado que busca avanzar y desarrollar. Si al hacer eso nosotros vamos incorporando aquellos sectores que han sido históricamente excluidos sobre la base de una concepción realmente integrada de nación, no podemos tener a dirigentes políticos o a jefes de Estado que hablen de ciudadanos de segunda o de tercera categoría. No podemos tener eso. No podemos tener a un jefe de Estado que vea a un grupo de jóvenes, 4 o 5, que porque usan un poco el pelo largo, le dicen, oigan, córtense el pelo que parecen mariquitas, ¿no? Definitivamente. Entonces, es inaceptable, intolerable. Que un jefe de Estado, que se supone que es el primer funcionario del Estado, el primero obligado a respetar las leyes y que dice poco que personifica a la nación, se expresa de esa manera, el mensaje no verbal que se está dando, aparte de lo que dice, es que si piensa así, ¿por qué el presidente regional o el gobernante regional debiera pensar distinto o de mejor manera? O el congresista de la República, o el general de la Fuerza Armada, o el coronel de la policía, o el alcalde va a pensar distinto, o el policía que me lo encuentro en la esquina. Entonces, veamos nosotros, ahí está la conexión, César, de todo lo que queda por hacer en el país y de cómo la participación política informada es central y fundamental. Y en eso, discúlpame, el tiempo es tirano en televisión. Entiendo. Quisiera una reflexión tuya. ¿Qué hacemos los ciudadanos? Se nos aproximan unas elecciones presidenciales, el futuro del Perú es incierto, hay unas condiciones tanto más graves como la tuvimos en la época del terrorismo que enfrentar el 2016. Hoy día, pero el 2016, en la continuidad o intervención de nuevos actores políticos, ¿qué es lo que tú les puedes pedir a los ciudadanos en general en la reflexión necesaria que todos tenemos que hacer, porque en este país es donde vivimos y de lo que decidamos seremos responsables de sus efectos? Bueno, sencillamente, obviamente yo no tengo una receta ni me la doy de que conozco cuál es la solución.
sobre la base de la experiencia que he vivido en estas sociedades en posguerra y con las Naciones Unidas y de la observación muy cercana de mi país, de los problemas que los constato desde que tengo uso de razón y que puedo compararlos con otras realidades y con otras posibilidades, es que primero que no desfallezcamos, que tenemos que tener una actitud optimista, primero intelectivamente alerta para comprender el trasfondo y la conexión de estos problemas. En segundo lugar, tomar una decisión. No es posible seguir diciendo ya la política no es para mí, eso es política sucia, porque se le deja la cancha libre justamente a corruptos, a delincuentes y a mafias. A los Yo osados. no creo que el Perú sea en este momento un narcoestado, pero sí creo que se están dando pasos muy peligrosos en ese camino. Y reitero nuevamente que el narcotráfico necesita de políticos, de instituciones y de un Estado corrupto. Luis Alberto, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias por Siempre la es invitación. importante tener este tipo de debates entre ciudadanos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro, tenemos que identificar en qué comunidad queremos vivir. En aquella donde respeten nuestras opiniones, en aquellas inversiones en las cuales nos pueden afectar directamente. Adicionalmente, este contexto de inseguridad, esta desazón que nos trae la inseguridad política, la inseguridad jurídica, la inseguridad ciudadana, nos compromete a todos y a cada uno de los ciudadanos. Y por eso tenemos que reflexionar, tomar información adecuada y en virtud de eso, evaluar quiénes son los próximos candidatos que nos ofrecen conducir este país. Luis Alberto, nuevamente agradecido por tu presencia, siempre bienvenido. Gracias por para la poder invitación. debatir y discutir todas las opciones posibles y las posiciones que podamos tener frente a diferentes tópicos. Somos Ciudadanos en Acción y regresamos en breves momentos. El adecuado comportamiento económico de nuestro país en los últimos años ha generado como resultado que se nos permita la exoneración de la visa Schengen para que los peruanos podamos visitar más de 24 países en Europa. Sin embargo, este trámite no está concluido. Si los peruanos no tomamos en cuenta que los aspectos relacionados a la inseguridad ciudadana, al narcotráfico y al terrorismo son situaciones que pudieran significar un grave riesgo de perder lo avanzado, significa que no hemos aprendido nada. Tenemos que ser sumamente conscientes que si el tema de inseguridad se sigue acrecentando, corremos el riesgo de perder todo lo que hemos ganado. Hasta la próxima semana, Dios mediante.